Como les decía al inicio de la Eucaristía, hoy concluimos el tiempo pascual. Después de su resurrección y durante 40 días, Jesús se aparece a los discípulos hasta el momento de su ascensión, que celebramos el domingo pasado, donde Jesús es llevado al cielo. Pero antes de que los discípulos no lo vieran más físicamente, Jesús los fue instruyendo, les fue preparando para ese gran momento. Y dentro de las distintas cosas que les dijo, en ambiente de familia, como lo estamos hoy acá en el banco de alimentos, con el padre Joaquín Alberto Gómez, director del banco, con el padre Diego Montes, asistente y acompañante y pastoral, encargado de la pastoral también del banco, y el diácono permanente Freddy. Aquí en ambiente de familia, también el Señor nos quiere hablar. A los discípulos en ese ambiente familiar les decía: no tengan miedo. Yo me voy al Padre del cual vine. Subo a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a su Padre. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Y su tristeza se va a convertir en alegría, una alegría que nada ni nadie les va a arrebatar. Y cuando yo me vaya, en mi nombre, ustedes van a predicar la conversión y el perdón de los pecados. Pero insisto, dice Jesús, que les conviene que Él se fuera, que Él subiera al cielo. Y aquí está la razón. Porque si yo no me voy, no les podré enviar el Paráclito, el Consolador, el que les va a ayudar a recordar todo lo que yo les he dicho. Les ayudará a comprender todo lo que yo hice en favor de ustedes. Y efectivamente, esa promesa la cumple. Escuchamos dos relatos, dos versiones hoy de Pentecostés. Una de San Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ubica el episodio en el cenáculo. Están los discípulos reunidos por miedo a los judíos, y en oración junto con María, la Virgen, reciben ese gran Espíritu Santo manifestado en forma de lenguas de fuego. San Juan, en el texto que escuchamos, nos regala otra versión. Es el resucitado que se aparece a los discípulos, estando las puertas cerradas, y sopla sobre ellos. Y los santifica, y los llena de su fuerza, y les da poderes, facultades, para que en su nombre perdonen, para que en su nombre hagan todo lo que Él hizo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles dirá que Jesús pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, perdonando los pecados, ayudando a los necesitados. Cuando nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo, sin duda alguna que asumimos los mismos sentimientos de Cristo. Y vamos a poder no solo entender y comprender lo que Él dijo, sino a tener la fuerza necesaria para ponerlo por obra. Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones y carismas y cómo da a cada uno, según el Espíritu, un regalo, un don, siempre para beneficio de todos. Y en este banco arquidiocesano de alimentos,
Cuando miramos la multiplicidad de personas que aquí participan, sí que podemos entender cómo la acción del Espíritu es latente. La secuencia nos permite también ahondar un poco en ello. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Reparte tus 7 dones, los carismas, los regalos, las habilidades, las competencias que este grupo de colaboradores internos, pero también los externos, ponen al servicio de los demás. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. En esta fiesta de Pentecostés y desde este emblemático lugar tan bello, que es como un corazón que palpita la caridad de Jesús, donde nos ha dicho Él que si recibimos el Espíritu Santo, estamos llamados a tener los mismos sentimientos. Aquí ustedes están prolongando la acción de Jesús. Multiplicaba los panes y los peces. Daba de beber al que tenía sed. Ayudaba a aquel que llegaba angustiado, pobre, sin ganas de vivir. Desde este banco arquidiocesano de alimentos, el Espíritu Santo actúa, suscitando en sus directivos y en cada uno de ustedes dones y carismas para realizar todo según el querer de Dios. Saben todos, en Colombia tenemos más de 20 bancos de alimentos, 26 bancos de alimentos que nacieron en México inicialmente, pero se fue prolongando a lo largo de los últimos años y varias diócesis, jurisdicciones ya tienen su banco de alimentos porque hay hambre en nuestras ciudades, porque hay hambre en nuestros territorios, porque hay hambre no solamente de Dios, hay sed de Dios, sino que también hay hambre física. Y si hay tanta violencia y nos estamos matando, una de las causas es que hay hambre. Mitigar el hambre es un aporte a la paz, a la reconciliación, al bienestar. Mitigar el hambre es reconocer en el otro que recibe el pedazo de pan, que es persona, que tiene una dignidad por la cual vale la pena hacer este y muchos otros esfuerzos y sacrificios que sin duda la Iglesia ha hecho y seguirá haciendo. Hoy, como arzobispo, doy gracias a Dios por nuestro Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cali y con él por todos los bancos de alimentos que hay en Colombia y en el mundo. E invito a muchos hombres y mujeres de buena voluntad para que se dejen llevar por el Espíritu Santo, que suscita dones y carismas y anima el deseo de servir, el deseo de ayudar, que rompe las barreras de la indiferencia. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, dice la secuencia. Cuando no vivimos animados por el Espíritu Santo, perfectamente, como decía el Papa Francisco, de feliz memoria, se va generando la cultura del descarte, de la indiferencia, del egoísmo. Y hoy le pedimos que el fuego del amor divino, el Espíritu Santo, cambie todo esto y nuestra sociedad sea solidaria, que también dejemos
de desperdiciar tantas cosas. Miles son las toneladas de alimentos que se desperdician, Padre Joaquín. A ver. En este momento en Cali, solo Cali, mensualmente, se están perdiendo 1.600 toneladas de comida al mes, monseñor. Y en Colombia se pierden 9.7 millones de toneladas de comida, con lo cual tranquilamente alimentaríamos a todo Panamá un año. Y a todo el Valle del Cauca y buena parte de Colombia. Y entonces, ¿cómo no invocar hoy en oración desde aquí esa efusión del Espíritu Santo para que desaparezca el egoísmo, el desorden, los intereses políticos, ideológicos, económicos, y que brille el ser humano y el deseo de ayudar y de servir? Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Hoy invocamos, hoy pedimos, para que ese regalo del Espíritu Santo que nos da el resucitado haga de verdad de Colombia y del mundo una nueva sociedad, una nueva faz, donde nos amemos los unos a los otros y donde seamos generosos para servir y amar al estilo del Banco de Alimentos de Cali, que es una extensión, digamos así, del brazo misericordioso y caritativo del Señor Jesús, que un día nos dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Todo eso lo hace nuestro Banco de Alimentos de Cali. Quiere decir que cuando ejercitamos toda esta tarea, no solamente es al pobre físico a quien atendemos, sino a la persona de Jesús en ese pobre que encontramos. Que el Espíritu nos acompañe y que Nuestra Señora de los Remedios, nuestra patrona, interceda por todos. Amén.